Bueno, venga, vamos a empezar. Gracias a todos por venir. Bueno, el segundo clinic del año que hacemos. Hoy vamos a hablar sobre presentación online. Para ello hemos invitado a Víctor. Víctor es socio, director y fundador de Think.go, ¿vale? Una agencia donde tocan bastantes temas de reputación. Coincidimos en muchos eventos y es un crack en este tema. Como orador excepcional también. Y Patricia es también una compañera nuestra y que es organizadora de Clinic SEO, aunque haremos la entrada de gala otro día. Y trabaja en acceso, es la CIM, es Consumer Intelligence Manager. Toma ya. Bueno, en la empresa Acceso. Bueno, yo os quería decir que lo primero de todo es que vamos a dar gracias como siempre a los patrocinadores, porque sin la Fontana que nos dé este espacio, de forma totalmente gratuita no podríamos hacerlo, por lo cual estamos súper agradecidos, y también a SEO Guardian, que es uno de nuestros patrocinadores, en el cual SEO Guardian es una herramienta, para que no la conozcan, que veo algunas caras que no son cotidianas cuando hablamos más de SEO, es una herramienta de SEO, SEM, móvil, monitorización, estudio de clientes, de competencia. Entonces, además está Edu Bayo, que se ha sentado en esa silla ahí, que es el dueño, socio y fundador también, y os regalará a todos los asistentes 2 meses gratis de la cuenta Pro, ¿no? Con lo cual podéis hacer 2 opciones: o enviarnos un mail a seo@clinicseo.es o directamente darle a él un mail o una tarjeta y os enviará y os dará acceso a 2 meses para que podáis utilizar la herramienta. Pues nada, vamos a empezar Víctor, y nos va a hablar de cómo monitorizar y un caso práctico también, ¿no? Después, venga, todo tuyo. Este micro o este, ¿sí? Así seguro que no tiro nada. Buenas tardes, gracias por venir a escucharnos las cosas que os sumamos. Voy a intentar, como tenemos poco tiempo y hay que ser ágiles, y además Patricia os va a hablar luego de un caso, yo voy a intentar explicaros cuál es la metodología que utilizamos para monitorizar con un poquito de cabeza. Por lo tanto, el foco de mi charla no está en la herramienta. De hecho, la herramienta me da igual, luego hablaremos un poquito, mencionaré unas cuantas. La herramienta me da igual. El gran problema de la monitorización es qué es lo que espera el cliente y qué es lo que tú le puedes dar. Y ahí es donde está la madre del cordero y el gap, ¿no? ¿Qué espera un cliente cuando quiere monitorizar algo? Quitémonos la venda de los ojos y seamos realistas. La gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y normalmente los clientes quieren monitorizar cuando ya tienen un problema. Cuando han detectado que tienen un problema, quieren saber cómo de gordo es el problema. Pocas veces hay una monitorización preventiva, entre otras cosas porque un servicio de monitorización serio y con cabeza pues también requiere un cierto presupuesto. Entonces, para cuando quieren empezar a monitorizar, ¿qué quieren? Pues quieren detectarlo todo, quieren detectar cualquier mención que haya. Esto no hay ninguna herramienta que lo pueda hacer. Quiere detectarlo ya, hoy, ahora, eso tampoco hay ninguna herramienta que lo pueda hacer. Quiere que sea automático y además mirar hacia atrás en el tiempo, hay muy pocas que lo puedan hacer. Que además la alerta que les llegue cuando hay una crítica les diga en la alerta qué es lo que tienen que hacer con esa crítica, eso no lo hace ninguna herramienta. ¿Y qué debería hacer con todo esto? Eso tampoco te lo hace ninguna herramienta, y además que sea barato. Como ya está, ya me puedo ir. Ya os dais cuenta de la magnitud de la tragedia, ¿no? Las expectativas de los clientes cuando requieren servicios de este estilo son enormes, y las herramientas técnicas que tenemos a nuestra disposición, que son muchas, que son buenas, que están mejorando cada día, no pueden cumplir estas expectativas, ¿no? Porque la lista de los Reyes Magos pues solo está al alcance de Melchor, Gaspar y Baltasar, que sabéis que andan muy liados. No os van a hacer mucho caso. ¿Para qué puede querer un cliente monitorizar? Pues para cualquiera de estos motivos que tenéis aquí, y son unos cuantos, ¿no? Y la mayoría de estas cosas son muy útiles para luego obtener conclusiones de negocio, que es de lo que se trata de monitorizar. No se trata de hacer una foto de cuál es mi situación, se trata de tomar una decisión sobre qué tengo que hacer en esta situación, ¿no? Pues de toda esta lista os voy a poner en rojo a las que dependen sola y absolutamente de vosotros, y no de ninguna herramienta. Y creo que son las más importantes, además. Es decir, saber sobre qué tema hay que monitorizar no lo sabe una herramienta, se lo tienes que decir tú. Detectar tendencias de por qué están pasando las cosas es raro que con una herramienta tal cual lo puedas hacer, se lo tienes que indicar tú. Medir bien el sentimiento, y luego si queréis hablamos de esto, pues también es bastante complejo para muchas de las herramientas que hay en el mercado. Y lo más importante, tomar decisiones sobre ¿y ahora qué hago con esto?
¿Qué hago con estas críticas? ¿Qué hago con estos comentarios positivos? ¿Cómo obtengo más comentarios positivos y menos críticas? Eso es el trabajo bonito, interesante y realmente emotivo casi de un proyecto de monitorización. Y eso no te da una herramienta, eso lo tienes que hacer tú. Dicho esto, ¿cómo se monitoriza? ¿Cuál es el proceso para tener un buen proyecto de monitorización? Lo primero que tenemos que decidir, como casi cualquier proyecto de comunicación o marketing, es qué objetivos tenemos. ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Cuál es la pregunta que tiene que contestar la monitorización? En segundo lugar, decidiremos cuáles de los muchísimos indicadores que tiene esa herramienta o cualquier otra son los que nos acercan a la respuesta a esta pregunta. A mí me gusta mucho decir que como en digital se puede medir todo, tendemos a medir un montón de tonterías que no sirven para nada. Lo que hay que medir es qué nos va a ayudar a tomar decisiones luego. ¿Sí? El tercer paso sería categorizar temas clave. Por ejemplo, cuando hablan mal de ti, ¿de qué están hablando en realidad? De atención al cliente, del producto, del precio. Entonces, ¿cómo definimos cada uno de esos temas? ¿Con qué palabras los usuarios van a definir cada uno de esos temas para poder hacer diccionarios semánticos? De manera que cuando la herramienta encuentre un contenido con una palabra concreta, sepa a qué tema se está refiriendo. A partir de aquí lo que hacemos es volcar toda esta información en la herramienta. Aquí los procesos pueden ser muy diferentes en función de las herramientas. Hay algunas que son muy fáciles de gestionar, hay otras que son un poquito más liosas. Hay herramientas que te dan servicio para gestionarlo, hay otras que no tanto. ¿Sí? Digamos que aquí se pierde un poquito de tiempo y luego empezamos a medir cosas. Por muy bien que hayáis hecho los 5 primeros pasos, solo el 6º paso os va a demostrar si lo estáis haciendo bien o no. Porque, amigos, vivís en un mundo lleno de incertidumbre y las sorpresas son máximas en todo momento. Por lo tanto, por muy bien que lo hagas, te pueden pasar cosas muy extrañas. Algunas previsibles y otras no. Voy a usar algunas capturas de un informe sobre monitorización que hicimos en Zingnote, que os podéis descargar y que además podéis utilizar para lo que os dé la gana, porque es Creative Commons, que lo tenéis en esta dirección de aquí abajo. Entonces, si os dais cuenta, lo que quisimos era analizar cuál era la reputación online de 6 ciudades españolas durante el mismo periodo de tiempo. Y si veis, aquí lo que vemos es que Barcelona tenía 746.000 contenidos que podían ser interesantes en el periodo, y de esos, si le quitamos el fútbol, pues nos aparece 2,5 millones. Es decir, de 2,5 millones de contenidos solo me interesan 750.000. El resto tiene que ver con el equipo de fútbol, que se llama igual que la ciudad, qué impensado. Bueno, por lo tanto, hay que filtrar mucho. Hablábamos de sentimiento, ¿no? Dejadme que os lea esto. Midiendo la reputación de Sevilla, nos encontramos con este tuit donde Kiko Rivera, el intelectual, el escritor, dijo: estar en Sevilla en un centro comercial y que se te acerque un pequeñajo y te diga: Kiko, yo quiero ser como tú, no tiene precio, subidón. Coge la herramienta y dice: esto es positivo, ¿no? Porque Sevilla no tiene precio, subidón, positivo. Positivo ¿para quién? Para el padre del niño, seguro que no. Para el futuro del niño, seguro que no. Y para Sevilla, no, da igual. Para Sevilla da lo mismo, es circunstancial y lugar. Está en Sevilla como podría haber estado haciendo daño en cualquier otro lugar. No aplica a la ciudad en sí mismo, ¿no? Luego hay que entender muy bien cómo funciona la herramienta para poder interpretar bien lo que la herramienta te está diciendo que pasa. No os fiéis de ninguna herramienta, porque ninguna es perfecta. Y hay que saber por dónde fallan. Por ejemplo, lo más normal trabajando con herramientas es que veas que la mayor parte de los comentarios están en Twitter. En casi todos los proyectos de monitorización que hacemos, más del 80% de los comentarios aparecen en Twitter. ¿Por qué? ¿Porque hay mucha conversación en Twitter? Sí, porque Twitter es una red bastante más abierta que otras a la hora de poder entrar en la app y ver cosas. Correcto. Por lo tanto, para la herramienta es más fácil. Para las herramientas en general es más fácil monitorizar Twitter que Facebook. Por lo tanto, siempre hay más comentarios en Twitter. Luego, ¿qué ocurre? Que si tú vas por la calle y ves algo que es un desastre, que te quieres quejar porque eso es indignante, porque es una chapuza máxima, pues tú esa foto, ¿dónde la vas a subir? No la vas a subir en Instagram. Porque tú en Instagram lo que quieres son likes, quieres fotos de tu perro, de tu gato, ¿no? de las madalenas fijas, también llamadas cupcakes, pero no de una farola rota. La foto de la farola rota la subes a Twitter. Entonces cualquiera que vea los datos y no interprete más allá dirá: hombre, pues hay que trabajar en Instagram, porque en Instagram todos los comentarios son positivos. Qué raro. Es el uso que hace el usuario de las redes lo que confiere en muchas ocasiones
dónde está la conversación y qué sesgo tiene esa información en esa red concreta. Y además esta capacidad que tiene la herramienta para penetrar en una red social y analizar bien los contenidos, la que te da diferencias de volumen más relevantes, ¿no? Por lo tanto, el paso siguiente es eliminar ruido, quitar todo lo que no nos interesa, y os pongo un ejemplo muy sencillo, al riesgo de enrollarme un poquito. Uno de nuestros clientes nos pidió hace un tiempo monitorizar cuál era la opinión de los turistas españoles acerca de irse de vacaciones a Bélgica. Tema apasionante. Entonces, Bélgica es un país un poco raro, que se parece en algunas cosas al nuestro definir vosotros lo que queráis, y está dividido entre Flandes, al norte, que hablan flamenco, Valonia, que hablan francés, un francés un poco peculiar, y en medio está Bruselas, que hay de todo menos gente de Bruselas, ¿no? Entonces, hablan lo que quieran, da igual. Nuestra misión era diferenciar qué opinión hay sobre Flandes, qué opinión hay sobre Valonia. Entonces, ¿qué hicimos? Pues volcar todos los nombres de los pueblecitos de las dos regiones. Bueno, pues hay una ciudad preciosa en Flandes que se llama Brujas. Como no empiezan a filtrar, sois unas brujas todas, sale, ¿no? O cuentos infantiles con brujas, ¿no? Y sin embargo es uno de los polos turísticos más interesantes, ¿no? Hay una ciudad que se llama Spa. Qué bonito, ¿eh? Ponerle a una ciudad el nombre de cualquier hotel con una bañera con burbujas. Pues imaginaos, buscas Spa, te sale de todo, ¿no? Y sin embargo hay mucho turismo español que va a Spa, porque es donde está el circuito de Fórmula 1 de Bélgica, y aquí nos gustan las cosas que corren rápido, parece, ¿no? Y luego hay otra preciosa ciudad que se llama Mons. ¿Cuál es el problema que tiene Mons a la hora de filtrar el ruido? ¿A alguien se le ocurre algo? Filtras Mons y aparecen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la ciudad. ¿Qué puede ser? Monster. No, pero casi. Mons es la abreviatura de Monseñor. Entonces empiezan a salir un montón de documentos de la iglesia por allí dando vueltas. ¿Y esto por qué sale? Entonces es cuando tienes que empezar a aplicar filtros. Quiero menciones de Mons, pero no de iglesia. Error, porque la iglesia de Mons es preciosa. Mucha gente hace fotos de la iglesia de Mons. Entonces te tienes que buscar la vida de mil maneras para que entren los contenidos que a ti te interesan y no los que no te interesan. Una anécdota, pero como esto hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, una vez reúnes toda esta información, lo que tienes que hacer es analizar los datos, que es la parte divertida, es la parte chula, es la parte de neurona, la que tienes que hacer tú, no es la parte de chip que la hace la máquina. Y esto nos deja ver algunas cositas también cuando miras tendencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy rápidamente, ¿veis en marzo que hay una línea azul que sale por encima de las demás? Muy bien, estos señores eran los de Mafre. ¿Y veis que en abril lo petan? ¿Vale? Mafre hace una campaña en abril y le va muy bien porque además en mayo y en junio el volumen es mayor que el de marzo. Es decir, la campaña tiene un pico, pero luego mantiene el volumen de menciones por encima de lo normal. La campaña mola, ¿no? ¿Qué hacen entonces los de Legalitas? Pues en marzo están cutres, en abril ven la campaña y dicen yo quiero una como esa. Y la hacen en mayo. ¿Os dais cuenta? Sí. Bueno, pues esto es lo que hay que analizar, ver qué ha pasado, ¿no? Y en función de esto hay que decidir qué quieres hacer a continuación, ¿no? Que es lo bonito. Entonces, una vez has hecho este primer paso y empiezas a tomar decisiones, es cuando te empiezas a optimizar la herramienta. Porque aprendes, la herramienta aprende de tus decisiones y de qué filtras y qué no filtras, la mayoría. Y tú aprendes también de qué le pasa a la herramienta, qué problemas tiene, por dónde cruje, por dónde no cruje, qué información es más fiable, qué información es menos, y entonces aprendes a utilizarla y la optimizas, ¿no? Herramientas, muy rápido, ¿no? Porque me estoy colando un poquito, tengo 5 minutos más. Herramientas, podríamos decir que hay dos tipos de herramientas. Las buenas se llaman las de pago y las gratis, ¿vale? De pago, yo os digo unas cuantas. Hay muchas, con muchas Ns, muchas, hay muchas, ¿no? Radian 6, qué buena, es la más común. Sí, pon a Radian 6 a monitorizar en catalán y a ver qué pasa. Si tu cliente es de por aquí, a lo mejor tienes problemas. Web 6, pues estos al menos son de Barcelona, son muy buenos. El estudio que hemos hecho de ciudades está hecho con esta herramienta. Brandcharts, pues estupenda. Brandcharts o BrandRain también, o BrandWatch. Si empieza por Brand, pues parece que mola, ¿no? Hay varios, ¿no? Meltwater, sí, bien, pero sobre todo para medios de comunicación. Por lo tanto, si tu cliente es un cliente mediano o pequeño que no suele aparecer en medios, Meltwater a lo mejor no es la mejor herramienta, ¿no? Tenemos Si Somos por ahí, también hay otras más, luego Patricia salvará, y luego hay herramientas gratuitas. De verdad. O sea, en serio. O sea, ¿sí? No, herramientas gratuitas ¿para qué? Una herramienta gratuita, o freemium, porque es gratis un poquito,
Te puede servir para ver cómo de grande es el pollo al que te vas a enfrentar. O puede servirte para echar un vistacito a ver si eso realmente merece una monitorización a fondo o no. A partir de ahí, señores, olvidaos de no, yo te hago aquí junto Tutalizer con no sé qué y Social Mention y te hago un potipote y te hago un informe. No haces un informe, haces una chapuza como una catedral. Pero que la quieres hacer, es fantástico. Hazla, por favor, porque entonces tu cliente, pasado mañana, vendrá a buscar a alguien que trabaje un poquito más en serio. Que no digo que sea yo, hay mucha gente en el mercado. Olvidaos de las herramientas gratuitas. Hace poco en una charla había un chico, no me acuerdo el nombre, que hizo una charla buenísima y dice, si vas en serio, pon pasta. ¿Sí? Solo las herramientas de pago realmente te permiten hacer un análisis bueno. ¿Qué dices? Da igual, porque no tengo presupuesto. Vas mal, ¿no? Pero es igual, quiero usar herramientas gratuitas. Estupendo. Todo el dinero que te ahorres en la herramienta te lo vas a gastar en horas de trabajo, que al final es dinero, en estrés, que al final es dinero, en tranquimacín, que está por las nubes, por lo que cuidado. Así que de herramientas gratuitas no os voy a hablar. Ya os hablarán, ¿no? Como os decía, algunas capturas de pantalla para que veáis qué pinta tienen las herramientas que solemos utilizar y todas estas están de nuevo en el white paper que podéis descargar aquí, ¿no? Una de las cosas que más nos gusta es esto, ver la segmentación de temas, cómo ha evolucionado a lo largo del periodo. Y casi siempre suele pasar que hay un tema que predomina por encima de los demás, ¿no? En este caso veis que hay una línea que durante todo el periodo está por encima de las demás. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Que todas las demás se comprimen muy abajo y es difícil interpretar lo que pasa cuando quitas ese tema. Bueno, pues lo filtras y entonces aparecen todas las rayas un poquito más grandes. ¿Qué más puedes ver? ¿Cuáles son las voces más relevantes? ¿Quién te está dando más caña? ¿O quién te está haciendo más la pelota? Esto te lo pueden automatizar muchas herramientas. ¿Cuál es el impacto de los famosos o de los usuarios más influyentes que pasan por ahí? Puedes ver cuál es el copy exacto que ha escrito alguien. Esto es muy interesante para la hora de decidir si la crítica va con humor, va con ironía, es una crítica descarnada y cruel, o es una crítica casi constructiva como esta, ¿no? Que tuvo mucho en su momento. Puedes ver cuál es el papel de las voces del cliente. Entonces en Mare Magnum, que habla de la marca, las voces de la marca aparecen o no aparecen, y dónde aparecen, y con qué peso aparecen. Esto es muy interesante para luego analizar qué hay que hacer. ¿En qué medios aparecen? ¿En qué redes sociales? ¿En qué entorno? ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Ver todo esto de una manera así de gráfica también te deja ver rápidamente cuáles son los temas más impactantes o los temas más recurrentes cuando empiezas a monitorizar. Yo lo dejaría aquí para no alargarme más. Espero que hayan quedado muchas dudas, porque si luego hacéis preguntas, si esto es más entretenido. Y antes de darle la palabra a Patricia, que os cuente muchas más cosas, con mucha más gracia, pues dejaros dos herramientas que podéis ver para ver esto que os he explicado rápido, por escrito y bien explicado. Uno es el informe que os decía, que lo tenéis ahí en ese Bitly, y que incluye notas sobre cuál es la metodología de monitorización. Y el otro es mi primer libro, Chispas, donde también está recogida la metodología de monitorización y de extender la reputación, entre otras cosas. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Se me oye? ¿Sí? Como se nos ha ido el presentador, pues ya subo directamente. Bueno, antes de nada deciros que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, pero creo que con el tema de las herramientas depende mucho del proyecto que llevemos a cabo. Hay algunos proyectos pequeños que podemos abarcar con herramientas gratuitas y hay otros muy grandes que necesitan gastarse mucha pasta. Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Alguno se ha googleado alguna vez? Levantad la mano. Muy bien, todos. Perfecto, porque queríais ver vuestra reputación online. Muy bien. Talkwalker, que es una de las herramientas que nos ha mencionado, pero que podéis apuntar porque está bastante bien, lo que te permite es crear alertas. Es un poco la herencia de Google Alerts. Bueno, no os he preguntado, no os importa si me muevo, ¿no? No, bien. Voy a apagar aquí. Vale. Bueno, pues Talkwalker, por ejemplo, lo que nos puede ayudar es a medir nuestra reputación personal. Es, por ejemplo, cómo se está hablando de nosotros en la red. Os hago este inciso con las herramientas porque justo Víctor lo acaba de mencionar. Talkwalker os puede ayudar a crear alertas, como hacía Google Alerts, pero luego también está Mention,
que tiene una versión freemium que es muy interesante, sobre todo para proyectos pequeñitos, ¿vale? Imaginaos que lleváis la reputación de un fisioterapeuta o de un restaurante, pues cualquier comentario en redes sociales como TripAdvisor, Foursquare, os lo puede encontrar. ¿Qué pasa cuando llevamos la reputación, como es el caso en la empresa en la que estoy ahora mismo, de empresas como energéticas, bancos o grandes marcas de automóviles, ¿no? Estas marcas que son inmensas y a lo mejor a nivel internacional. En ese caso ya no nos vale con contratar a Brandwatch o cualquiera de las que ha mencionado Víctor, Six, etc. Ahí necesitamos un volumen de datos mucho más importante. ¿Y a dónde nos tenemos que ir? A las APIs. Directamente a Twitter y decirle, mira, quiero no sé cuántos millones de menciones, quiero no sé cuántos millones de información desde esta fecha a esta fecha. Luego podemos trabajar con muestras y decirle, bueno, pues de toda esta cantidad de información quiero que me dé solamente el 30%. Ya inferiremos estadísticamente imagen de marca, reputación, etcétera, de esa muestra. Pero en principio, cuando trabajas con grandes marcas, el volumen de información es mayor y el nivel de inversión es mayor, ¿vale? Bueno, no sé contar mi historia. Yo llevo aquí 3 meses. Como os decía, era en una empresa muy grande, pero antes trabajaba en una empresa de servicios digitales que se dedicaba al cashback. ¿Alguno sabe lo que es el cashback? ¿Ninguno? ¿Nada? ¿No habéis oído hablar de Shopping Naranja, Les Bonus Cashback, privilegios en compras, Shopping Deals? Bien. ¿A qué se dedican estas empresas? Bueno, pues estas empresas se dedican a algo muy concreto, que es que cada vez que compras te devuelven dinero, ¿vale? Entonces ese es el caso que vamos a estudiar, pero antes os voy a poner el contexto. No me voy a enrollar con la parte teórica y el que esté aquí de pie y vosotros estéis sentados no significa que no podamos preguntar, participar y luego si queréis contaros algún caso, aquí hay mucho profesional de SEO y de marketing online, o sea que por favor aprovechad, ¿vale? Y la resolvemos entre todos. Que sea algo distendido porque no somos 200 personas ni estamos en el Mobile World Congress, ¿vale? O sea que si queréis hacer preguntas, lo vamos gestionando. Vale, bueno, todos tenemos una vida azarosa, ¿no? En mi caso yo he vivido en muchos sitios. Mis padres se divorciaron cuando tenía 7 años y a los 11 me tuve que ir a vivir de Madrid, del barrio de Moratalaz, a un pueblo muy pequeño, cuando digo muy pequeño es muy pequeño, de Torrepacheco, Murcia. A él al lado. Bueno, a mí lo primero que me sorprendió es que los árboles de la calle, en vez de ser chopos, eran naranjos y limoneros, así de contraste, ¿no? Pero lo más curioso era que cada vez que iba a casa de un amigo o de una compañera del instituto o del colegio, lo primero que te preguntaban sus padres era ¿y tú de quién eres? ¿Vale? No sé si os ha pasado alguna vez a alguno que es de pueblo, ¿no? ¿Y tú de quién eres? ¿De quién eres hija? ¿Vale? Esto es un tema interesante porque en los pueblos da igual la reputación que tengas porque todo el mundo sabe tus secretos, o prácticamente casi todos, ¿vale? Sabe de quién eres hija, qué es lo que has hecho, con quién estuviste, a qué hora volviste, ¿vale? El problema surge cuando pasamos a grandes entornos, ¿vale? Los seres humanos tomamos decisiones en milésimas de segundo, sobre todo cuando vamos por la calle, ¿vale? Y utilizamos la información que tenemos a nuestra disposición para tomar esas decisiones. ¿Cuántas señoras hemos visto que de repente agarran el bolso más fuerte cuando se cruzan con alguien, normalmente suele ser hombre, y de una determinada raza, de una determinada etnia, o tiene el pelo de un largo específico, o va con los vaqueros destrozados? Es una decisión que se toma en milésimas de segundo, con asunciones, basadas en la confianza. Y esto está básicamente centrado en la imagen y en la reputación, ¿vale? Pues en las ciudades nos vemos enfrentados a ese dilema casi prácticamente todos los días. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al consumo? Seguro que todos habéis ido al Starbucks, ¿a que sí? ¿Alguien no ha probado nunca en el Starbucks? ¿No? ¿Nunca has estado en el Starbucks? Pues te has ahorrado un gran reto personal. La primera vez que yo llegué a un Starbucks, bueno, yo en aquella época estaba en la universidad, era de los primeros que ponían en Madrid, en la calle Orense, y me pareció un sitio muy chulo. No te dejaban fumar, yo no fumo, con lo cual era perfecto tomarse un café allí porque no te estaban atufando, había sofás, encima tenían música de jazz y todo el mundo llevaba ordenadores molones o teléfonos molones, ¿no? El problema llega cuando llegas a la caja y te dicen hola, quiero un café con leche, y empiezan ¿de qué tamaño? ¿Tall? ¿Short? ¿Long? No, el pequeño. Muy bien, ¿y cómo lo quieres? ¿Con leche de soja? ¿Con leche desnatada? ¿Con leche natural? No, bueno, con leche desnatada. Ah, bueno, ¿y quieres un extra shot de café o de vainilla o de caramelo?
Y ya lo peor es cuando dices, bueno, ya lo he solucionado, ya lo he pagado, y ahora llegas al azúcar y es, hostias, azúcar moreno, sacarina, chocolate, vainilla. O sea, nos vemos enfrentados a un montón de decisiones en el consumo, porque ahora tenemos un montón de opciones donde elegir. Al principio, cuando salió el iPhone, era el iPhone y todos los demás, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahora? Que a medida que, bueno, pues han ido avanzando algunos productos, han aparecido múltiples opciones. Algunas decisiones son súper fáciles de tomar. Una chocolatina te vale 2 pavos, ¿vale? Es fácil de tomar. Pueden entrar varias variables a la hora de tomar una decisión. Si estás a dieta o no, si tienes un consumo responsable, si estás en contra de las marcas americanas, pero en principio una decisión como una chocolatina es muy fácil de tomar. ¿Qué pasa cuando llegamos a un móvil? Que como es más pasta, pues nos cuesta más a la hora de decidir. Y empezamos a buscar información en foros y en internet, ¿no? Vale, BQ me gusta mucho porque es una marca española, pero bueno, ¿me durará la batería? ¿Qué servicio técnico tienen? Porque los españoles ya sabemos cómo somos, ¿no? Bueno, y el tema de la cámara, porque me han dicho que la cámara, como la del iPhone, ninguna, ¿no? Me hará buenas fotos. Y luego a la hora de conectarlo con los cables, ¿me va a funcionar igual? Yo creo que esto... Voy a buscar información. Pero ¿qué pasa cuando tomamos una decisión de un calibre todavía más grande? Porque al final el teléfono, con un poco de suerte, y si somos responsables a la hora de consumir, vamos a cambiarlo cada 3, 4 años. Mentira, en realidad lo cambiamos cada 2. Pero bueno, lo ideal sería cada 3, cada 4, ¿vale? Pero un coche tardas mucho más en cambiar de coche. Es una decisión que implica estar hipotecado con el banco durante unos cuantos años. Y que además, como todo el mundo dice, yo no tengo carné, o sea que, pero bueno, todo el mundo lo dice, que según sacas el coche del concesionario, empieza a depreciarse. Es decir, que cuando vas a tomar la decisión de un coche, tienes muchos factores en cuenta. Muchos factores en cuenta, ¿vale? En mi empresa hacemos el informe de reputación de muchas marcas de coches. No voy a decir cuáles, ¿vale? Pero de muchas. Es un informe que lleva mucho tiempo, que tiene a muchos sociólogos implicados y que requiere comprar grandes volúmenes de información. Lo que hemos visto en los últimos informes es que la crisis de las emisiones, curiosamente, no ha tenido un impacto negativo en las compras de este año. Pero eso no quiere decir que dentro de 4 años, cuando la gente se ha visto impactada por este tipo de noticias este año, no vaya a cambiar su decisión de compra o esto le afecte. Porque la imagen de marca y la reputación permanece a todo un tiempo, ¿vale? En algunos casos más, en otros menos. Pero cuando se trata de este calibre, que ha tenido un gran impacto mediático y que se ha hablado bastante a nivel ecológico, sostenible, etc., es posible que esto no afecte a la imagen de marca ahora en gran medida, pero el negocio se vea a lo largo de los años. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una marca más pequeña o un servicio más pequeño o una empresa más pequeñita? Bueno, pues ahí está el chicote que ha destrozado varios restaurantes a lo largo de toda la geografía española. Luego pasan cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, había un restaurante ruso en Malasaña y yo siempre pasaba por delante y decía, oye, no entro ni de coña. Pues Chicote apareció un día en el programa yendo justo a visitar ese restaurante y muchos colegas, que son muy frikis, fueron al restaurante solo porque había estado Chicote, o sea que se produce un efecto rebote. Pero en principio estos restaurantes no han remontado. O sea que este tipo de noticias, este tipo de publicaciones tiene un impacto. Y lo mismo pasa con los fisioterapeutas o con cualquier otro profesional. Si tienen una mala reputación, esto va a tener un impacto directo. ¿Por qué os explico esto? Porque tradicionalmente la imagen de marca y la reputación era como algo responsabilidad del departamento de comunicación, ¿vale? Es como ese departamento que no sabemos muy bien para qué sirve, pero que se gasta una pasta todos los años en estudios, en trabajar con agencias de comunicación, etc. Pero el problema o el cambio viene cuando todo lo que hacemos en comunicación afecta directamente a marketing y a ventas. Es decir, comunicación ya no es un departamento aislado que está cerca de dirección. Comunicación es un departamento que engloba también en parte a ventas y a marketing, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque los departamentos de comunicación ahora empiezan a ser mucho más medidos porque los intangibles se pueden medir ahora, por ejemplo, en redes sociales y en informes como los que hacemos en mi empresa. Y por otro lado, porque tienen un impacto todo lo que se hace en comunicación, negocio. Vale,
Entonces, para no enrollarme, ya os he contextualizado, os voy a contaros un caso real, ¿vale? En la empresa en la que estaba. Vale, os he preguntado antes si alguno sabía lo que era lo que era un club de compras, ¿vale? O un cashback. Entonces, esta empresa para la que me contrató y con la que he estado 2 años trabajando muy bien, porque además es una empresa muy bonita, tiene un producto que se llama Privilegios en Compras, ¿vale? El producto está muy bien, o sea, pagas una cuota mensual y todo lo que compras online a través de su plataforma, en las marcas de siempre, en Nike, Ryanair, en Vueling, en MediaMarkt, etcétera, en sitios donde vas a comprar de todas formas, pues al final de mes, todo lo que has acumulado te devuelven el 10%. Está bastante bien, ¿vale? Igual que ING Shopping Naranja, te devuelve entre el 2 y el 4%. Luego está PayPal, que seguro que habéis visto alguno de los anuncios que dice: si compras en nuestra tienda no sé qué, te regalamos o te devolvemos X porcentaje de lo que has gastado, ¿vale? Como producto es muy innovador. Cashback tradicionalmente tiene mala reputación porque nos suena a algo americano, ¿vale? O sea, algo americano que suena muy mal y que esto no es trigo limpio, ¿vale? ¿Qué pasó cuando yo entré en la empresa? Bueno, esta empresa tiene un proceso de adquisición en el que, por ejemplo, en Ryanair, cuando llegáis al final de la página de confirmación de compra, habréis visto algún banner que dice: consigue 10 euros de descuento en tu próxima compra. Seguro que lo habéis visto 300.000 veces. Vale, pues esta era la forma en la que se captaban leads para el producto, ¿vale? Venía muy bien explicado todas las instrucciones, todas las condiciones, todas las políticas, etcétera, pero la gente no se lee nunca los términos y condiciones y siempre acepta y da los datos de su tarjeta, ¿vale? Entonces, en general no teníamos muchos problemas, ¿vale? Para ser una empresa pequeña, para ser una empresa de estas características, teníamos muy pocos problemas de reputación, pero un problema de reputación pequeño para determinadas empresas puede ser muy preocupante, ¿vale? Entonces me contrataron a mí. Y lo primero que vimos fueron los resultados de Google, cómo aparecía el producto, cómo aparecía la marca, etc. Y lo que vimos es que no es que acumulase muchos resultados negativos, pero en la primera página aparecían resultados negativos, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue, lo primero de todo, una auditoría de todos los sitios en los que se mencionaba de forma negativa la marca, ¿vale? Y ver en qué términos se hablaba de la marca, porque esto es muy importante. ¿Alguien sabe lo que es contenido difamatorio? No seáis tímidos, ¿no? Pero os lo cuento. La diferencia entre contenido difamatorio y una opinión es que tú en una opinión puedes decir lo que te parece a ti. Contenido difamatorio es cuando tú viertes algo que es falso en la red con conocimiento de que es falso. Eso es contenido difamatorio y es un delito. Y aquí con las redes sociales y con Internet nos pasa algo muy curioso en España y creo que en casi todos los países. Internet en realidad no tiene tanto tiempo, ¿vale? En sociedad sabemos cómo comportarnos, sabemos que hay que utilizar la servilleta, el tenedor, a quién tienes que dar la mano, a quién tienes que dar 2 besos. Hay una serie de protocolos social que controlamos muy bien. Pero en las redes sociales y en Internet lo que nos pasa es que todavía pecamos de que, bueno, como somos una persona individual o nos hacemos una cuenta anónima, no tenemos ningún impacto, no nos pueden perseguir y podemos hacer lo que queramos. Eso es falso, ¿vale? Y de hecho los sistemas de reputación que tienen ahora Facebook, Twitter, etcétera, habréis visto todos que tienen que ser verificados con vuestro teléfono móvil, ¿vale? Esto, a lo que vamos encaminados, es a que paulatinamente desaparezca el anonimato de las redes sociales y de las grandes plataformas para que no podamos decir lo que queramos, para que nos hagamos responsables de lo que decimos, ¿vale? Esto, por ejemplo, está sacado de un blog de WordPress, ¿vale? Como veis, pues dicen estafa, engaño, timo, estafadores, o sea, era bastante agresivo. Y lo mismo con Twitter, no soy el único que piensa que es una presunta estafa, ¿vale? Cada tweet, si eres una empresa pequeña, te hace daño. Si eres Movistar, probablemente no, ¿vale? Pero cualquier tweet tiene la capacidad de convertirse en una gran bola de nieve, o sea que hay que actuar rápido. Lo mismo para comentarios y además mencionando a uno de los partners, o sea que era un tema bastante delicado, ¿vale? Lo primero que hay que hacer, os he dicho, era un inventario grande de todos los sitios en los que aparece nuestra marca, ¿vale? Tenerlo bien controlado y documentado y además tener un control de las palabras y de las posiciones que alcanza ese contenido difamatorio y nuestras imágenes de marca, ¿vale? Nuestras palabras, nuestras keywords de marca. En este caso, como es una empresa pequeñita, pues solamente teníamos las keywords que eran de branding. Si
tuviéramos una empresa muy grande, probablemente habríamos tenido que meter varias palabras a monitorizar con SEO Guardian, que es esta herramienta, para ver cómo iba evolucionando el posicionamiento de esas webs, ¿vale? Pero lo podéis hacer a manubrio también, o directamente coger el Excel, que es la mejor herramienta del mundo mundial para algunas cosas, y aquí lo que pusimos detalladamente fue el momento en el que se había producido esa publicación, ese tweet, ese blog de WordPress o de Blogspot, la fecha, la URL, un comentario, el sentimiento y también, en algunos casos, los contactos de esos autores, o bien una cuenta de correo, o bien su Twitter account, etc. ¿Vale? Era muy importante tenerlo todo documentado porque el siguiente paso era actuar. Si os fijáis en la pantalla de la izquierda, eso es Mention. Es una herramienta que, como os comentaba antes, es freemium, tiene una versión de pago que está bastante bien y para proyectos entre pequeños y medianos, de mediana envergadura, está bastante bien, no es muy complicada. Es verdad que no tiene esa capacidad de darle atributos a cada comentario como pueden ser las que ha mencionado Víctor, pero bueno, para determinados proyectos es suficiente, ¿vale? Bueno, hay un dicho que dice que la miel atrapa más moscas que el vinagre. Si queremos que... Bueno, esto es negociación pura y dura, ¿no? Siempre win-win. Pero ¿qué pasa cuando tratamos con un tuitero o con un bloguero que está muy mosqueado porque piensa que le han robado dinero o que le han tratado mal? ¿Cuál es el mejor approach desde el Departamento de Comunicación y de Reputación para que esta persona no se enfade más o incluso se ponga agresiva, ¿vale? Desafortunadamente, las plataformas de Twitter, de Blogspot, de WordPress, como sabéis, la mayoría están alojadas en Estados Unidos, con lo cual no podemos ir directamente a la plataforma y decirle, oiga, este señor, este tercero, está hablando muy mal de mí, es contenido difamatorio, con lo cual le pido que por favor lo elimine. En la mayoría de los casos esto no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el mejor approach? Bueno, pues lo que vimos, paso a la pantalla anterior, ¿vale? Es empezar a hablar con cada uno de estos tipos, ¿vale? ¿Cómo encontramos su cuenta de correo? Creo que voy a apagar. ¿Me oís? Sí. Bueno, ¿cómo encontramos su cuenta de correo? Pues aquí, labores detectivescas. Nos metemos en su Blogspot, que resulta que no aparece ninguna cuenta de correo, pero este tío tiene más Blogspot. Nos metemos en los otros. Vemos que está enlazado con una cuenta de Twitter, y la cuenta de Twitter resulta que en su bio viene su LinkedIn o su página personal. Así al final conseguimos llegar a prácticamente todos los casos, ¿vale? Lleva tiempo, requiere mucha paciencia, pero al final llegas a un contacto personal con esas personas. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál fue? Escribirles, ¿vale? Nos ponemos en contacto con usted, sentimos mucho las molestias y vemos que ha hecho una publicación en la que nos menciona directamente. Y aquí, ¿cómo tenéis que actuar? Lo ideal sería decirle, por favor, que eliminase eso porque es contenido difamatorio. En muchos casos os van a reír de vosotros, pero el tercer email lo que podemos hacer es mencionarle discretamente y con mucho cariño que están contraviniendo uno de los artículos del Código Penal, ¿vale? Que dice relativo a delitos contra el honor, del Código Penal, bienes agravados, tal. Eran cartas enormes. Aquí es muy interesante, bueno, podéis coger el número del artículo, pero es muy interesante cuando trabajas en una empresa que tiene un departamento legal, la caña, porque controlan perfectamente cuáles son los artículos que hay que mencionar para que la luz de ese bloguero o de ese tuitero se encienda y desaparezca ese contenido. En la mayor parte de los casos, después de mandarles 3 emails y que no nos hicieran ningún caso, cuando les mandábamos este cuarto diciéndole, oye, si no eliminas esto después de los 3 mails que te he enviado, el siguiente email que recibirás será del departamento legal. Aprovecho para mencionar que el contenido que has expuesto en tu blog está contraviniendo este artículo, etc. Normalmente no nos avisaban, no nos respondían, pero al día siguiente salía todo el Walker que había habido un cambio en ese blogspot y había desaparecido, ¿vale? Solamente en 2 casos tuvimos que ir un poco más lejos. Existe esta posibilidad, ¿vale? Cuando el bloguero se niega a eliminar porque piensa que no ha tenido ningún tipo de... no ha cometido ningún delito, lo siguiente es un burofax, ¿vale? Un burofax cuesta alrededor de unos 20 euros, es una carta legal que normalmente tiene que redactar un abogado. En las grandes empresas y las medianas siempre hay un departamento legal, si no, siempre se puede contratar los servicios de un abogado externo para determinados casos. Te redactan el correo, lo mandas y normalmente no hace falta llegar más lejos, ¿vale? En algunos casos flagrantes de reputación online en el que nos están mencionando muy negativamente,
si no lo sabéis, os lo digo yo, hay un departamento de la Guardia Civil que está especializado en delitos informáticos. Por ejemplo, para este tipo de cosas se puede ir a la Policía Municipal y poner una denuncia, ¿vale? Pero esto ya es llegar como al último extremo, porque sabéis que en el momento en el que hay denuncia es que estáis abriendo la posibilidad de ir a un juicio, ¿vale? Normalmente se resuelve mucho antes, pero si podéis ahorraroslo con un montón de mails de muy buen rollo, muy educados, con mucho cariño, hasta llegar a ese cuarto que vais a mencionar discretamente que es un delito y ya al quinto que va a ser un burofax, pues mucho mejor, ¿vale? Una vez que nos han eliminado el contenido, hay que ir al siguiente paso, es decir, a Google que lo elimine lo antes posible de los resultados, ¿vale? Entonces aquí tenemos varias opciones. Una de las cosas que nos encontramos es que una empresa china estaba haciendo cloaking, es decir, estaba enseñando una cosa en el HTML y otra cosa muy distinta en el resto de la página, que era venta de bolsos. Pero estaba aprovechando nuestro contenido para posicionarse mejor y bueno, para ponerlo como base, ¿no? Tuvimos que denunciar una a una, lo tengo aquí, ¿vale? Una a una las páginas y nos las fueron eliminando de Google. Es decir, al final lo que hicieron fue cerrárselas, porque no era solamente nuestro caso, sino que habían hecho cloaking más. Otra cosa que podemos hacer cuando nos eliminan cuando hay un cambio en Google, una cosa muy sencilla que podemos hacer es ir a Google Webmaster Tools, ¿vale? Que supongo que la conocéis más o menos todos. Cogéis la URL en la que ha habido un cambio, en este caso donde estaba ese post que nos estaba mencionando negativamente, y le decimos a Google Webmaster Tool que le diga la araña de Google que vuelva a pasar por ahí porque ha habido un cambio en esta página, ¿vale? Entonces lo que hacemos es decirle a Google que por favor lo elimine rápido de los resultados porque ahí ya no hay contenido relevante, ¿vale? Y luego tuvimos un problema con el tema de el Search Console. Claro, cuando tú buscas muchas veces en Google siempre la misma búsqueda, ¿vale? Al final Google la registra y dice, mucha gente que está interesada en este tipo de búsquedas, pues la voy a poner en el autocompletar. Entonces, por ejemplo, si tu marca, imaginemos, MediaMarkt ya sin IVA, lo pone mucha gente todos los días, pues ya automáticamente te va a aparecer. Pero si tu búsqueda o la búsqueda que hace mucha gente todos los días es estafa, timo, etcétera, también va a aparecer cada vez que busquen a tu marca esas palabras, ¿vale? Con lo cual, sin haber entrado en tu página web, sin haber visto los resultados de Google, ya tienen una mala imagen y una mala percepción por el autocompletar, ¿vale? Pues existe un informe dentro de Google, con este podemos decirle que hay un problema o hay un error en esa URL. Luego te va siguiendo por más pasos, porque dentro de lo que son el Search Help de Google hay muchos niveles de ayuda y hay que seguir escarbando y pidiendo, etcétera, pero en algunos casos te consiguen eliminar, sobre todo el autocompletar, ¿vale? En nuestro caso tuvimos que mandarles una carta legal diciendo que lo eliminasen, pero al final lo eliminaron después de 3 semanas. Tardó, pero lo hicieron. No es tanto, ¿no? ¿Eh? No es tanto 3 semanas, ¿no? No. Digo yo, no sé. No, pero porque teníamos un contacto con Google España. Amiga. Sí, bueno, al final de tener un contacto en Google España, etcétera, muchas veces es porque conoces a alguien y otras veces porque tiras de astucia. Te metes en LinkedIn, empiezas a mirar, report, etcétera, Google, reputación, search, un contacto en España, en Madrid, que tienes un amigo en común. Ahí a darle caña. En nuestro caso, en España no hizo falta, pero en París, porque nuestra empresa es internacional y tiene demarcaciones en varios países de Europa, lo hicieron así. O sea, tiraron de LinkedIn y con eso fue suficiente. ¿Qué pasa con los clientes, ¿no? En la parte de reputación, que muchas veces nos centramos solamente en la parte digital, pero sí conseguimos limpiar un montón de resultados. ¿Algunos han metido en Chao? Chao, ¿conocéis? De opiniones, etcétera. Bueno, ¿habéis oído alguna vez que la mayor parte de las opiniones son falsas? Sí. Vale. Es que hay muchas formas de eliminar la reputación negativa de nuestros resultados. Hay agencias que se dedican a crear un montón de usuarios, puedes comprar, creo que por $50 puedes comprar como unas 500 cuentas de Gmail, ¿vale? En América Latina o en India, etcétera. Crean un montón de perfiles, alimentan tanto en Chao como en otros comparadores de opiniones, etcétera. O lo que haces es, bueno, pues eso, vertir opiniones súper positivas de repente, ¿no? Esto me hace mucha gracia porque cuando, bueno, sabéis, ¿no? Llevo 3 meses aquí. Cuando estaba buscando un gimnasio, pues te pones a mirar
los precios. Los precios no aparecen nunca en la página del gimnasio, ¿no? Nunca. Entonces, la mejor forma de saber más o menos cuánto te va a costar sin ir allí y hacer el canelo y decir, hola, ¿qué tal? Mira, quería saber los precios. Te miran mal, además, diciendo, menuda pobretona, que viene aquí a preguntar por los precios, ¿no? Bueno, pues lo primero que haces es meterte en foros y ver cómo hablan del gimnasio, si dicen que está limpio, las buenas instalaciones, todo el mundo se queja de los entrenadores personales, pero curiosamente, los 5 o 6 primeras opiniones siempre son: me encantan las instalaciones, son súper nuevas, se nota que la gente controla y además el de sala siempre está pendiente de ti para que no te hagas daño y no te lesiones. ¿No os ha pasado alguna vez? Porque yo siempre que veo de gimnasios es así. Bueno, pues eso nos hace desconfiar, ¿no? Hay muchas empresas que se centran en generar un montón de usuarios falsos y verter un montón de comentarios falsos, ¿vale? En nuestro caso la estrategia fue distinta, fue centrarnos más en el cliente. El departamento de atención al cliente de Web Loyalty, la empresa en la que estaba trabajando antes, estaba situado en Suiza. Ganaban 3 veces más que yo la gente que atendía el teléfono que yo haciendo toda la parte de comunicación y reputación. Suiza es súper caro, ¿no? Pero lo curioso es que esta gente estaba especialmente formada para atender al teléfono. Aparte de que tenían muy buen currículum, porque casi todos eran licenciados y tenían 3 o 4 idiomas, pero no porque quisieran dedicar su vida a contestar el teléfono, sino porque su primer trabajo en Suiza suele ser este, están allí un par de años, consiguen la residencia y entonces se cambian. Pero el caso es que el empleado tipo que teníamos en atención al cliente tenía estas características y esta calidad, ¿no?, para atender a la gente. Lo que hicimos fue invertir mucho en hacer un mix entre las redes sociales, el community manager, que en el fondo el community manager, por mucho que digamos a día de hoy, es la atención al cliente digital, ¿vale? Es lo que se llama ahora, que queda muy bonito, social care, que se centra en eso, en atender a las personas pero a través de las redes sociales. Pues nos centramos mucho en que hubiera ese mix entre la gente que te atendía por teléfono y que te resolvía una duda o una incidencia y la gente que te atendía en redes sociales. Esto, quien mejor lo hace con diferencia, o para mí uno de los mejores, es Alsa, ¿vale? Tú puedes tuitear, este aire acondicionado o el conductor no ha llegado a la parada de tal, y no te digo inmediatamente, pero probablemente pone en ese momento en marcha un montón de personas que empiezan a trabajar para contestar tu tweet, para ver por qué está llegando tarde el conductor, si ha habido algún problema en la línea, etcétera, etcétera, ¿vale? La parte de las redes sociales empieza a ganar, no, ya tiene mucha importancia, ya sabemos que si nos quejamos enseguida nos contestan, ¿no? Las teleoperadoras son distintas, pero, por ejemplo, pasando un poco atrás el tema de las teleoperadoras, Movistar, bueno, para quien no lo sepa, la OCU, me estoy enrollando un poco, perdón, si vais a atención al cliente o consumidor en ayuntamiento, tienen un departamento aparte solo para teleoperadoras, porque generan tantas quejas, ¿vale?, que tienen solamente un apartado especial. Bueno, pues lo que hizo Telefónica, Movistar, fue básicamente cambiar a sus teleoperadoras a España, porque habían detectado que muchos de los problemas que generaba su atención al cliente era que la persona que les atendía no les entendía, ¿vale? Algo tan sencillo como eso bajó radicalmente, y esto no puedo daros el dato, pero me lo dijo alguien que trabajaba dentro, que había bajado radicalmente sus problemas, sus quejas y, lo más importante, sus reclamaciones, ¿vale? Entonces, atención al cliente es bastante importante. Lo otro que hicimos dentro de atención al cliente fue generar muchísimo contenido explicando muy bien cómo funcionaba el producto y cómo se había dado de alta a la gente. Esto parece una tontería, pero los contenidos son muy importantes porque la gente donde busca es en internet. Esto del gimnasio, de cuánto vale, no me generes opiniones falsas. Dime claramente en la página del gimnasio cuánto cuesta la inscripción y cuánto cuesta la matrícula, ¿no? Bueno, y esto, pues eso, cómo funciona el producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, lo que os decía, hay más empresas de cashback, Shopping Naranja, Les Bonus, etcétera, pero estas eran más conocidas y no tienen esos problemas de reputación porque tienen más legitimidad detrás. Entonces, lo que hizo Web Loyalty con su punto privilegios en compras fue centrarse en una estrategia de branding, y ahí el departamento de comunicación tuvo muchísimo peso. Nos centramos, en crear muchos contenidos, en hacer networking y en apoyarnos en una agencia externa de comunicación, que en este caso fue Ketchum, ¿vale? Creando estudios, creando eventos, hablando con e-commerce managers, etc. Una agencia de comunicación en este caso puede ser muy relevante. Y luego también nos centramos en toda la labor de creación de contenidos relevantes para el sector,
con una empresa externa que se llama Ipsos, que seguramente conocéis, que se dedica a estudios de mercado, ¿vale? Bueno, ya estoy acabando. Lo más importante a la hora de reputación es eliminar todo contenido negativo. Esto es importante, perseguirlo todo, porque uno que se queda nos está haciendo daño. Respetar las opiniones negativas. Nunca pedimos eliminar nada que fuera tu producto es una mierda, porque oye, tienes todo el derecho a decir mi producto es una mierda, ¿vale? Pero en el momento en el que es contenido inflamatorio, yo ahí sí puedo actuar. Escuchar a los clientes, esto nos ayudó mucho a ver qué tipo de contenidos teníamos que crear. Es el siguiente punto. Innovar, apostar por un cambio dentro y fuera de la empresa a nivel de comunicación, porque cuando hay tantos problemas es porque hay algo que no se ha explicado bien. Y sobre todo crecer, ¿no? Hacer un apuntalamiento de la marca con branding. Y ahora es cuando podéis preguntar.